Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés y es un placer estar con ustedes atendiendo la invitación de Adriana, a la cual quiero de nueva cuenta agradecer y dejar aquí parte de este agradecimiento y esta oportunidad que me brinda Adriana. Y bueno, a la invitación de Adriana, pues accedí con el mejor entusiasmo y siempre con la idea de presentar un tema, pues más para estudiantes de licenciatura con los mínimos conocimientos necesarios. Para esta plática voy a evitar meter aspectos muy técnicos. Eventualmente va a haber dos transparencias donde sí se requiere un poco de cálculo de varias variables, con el objetivo nada más pues, de afianzar los conceptos que voy a estar manejando, pero fuera de eso, mucha de la parte es muy conceptual. Y bien, el título de la charla es Capacidades Simplécticas y espero que esto quede claro pues, conforme avanza esta plática. Bien, entonces, de nueva cuenta, voy a evitar tener términos muy técnicos y tratar de evitarlo lo más posible. Entonces, vamos a iniciar, pues primero planteando un problema. Quiero plantear el problema muy básico y a partir de ahí ir elaborando y todo hasta poder llegar al tema central de lo que es esta charla, que tiene que ver con geometría simpléctica. Y de ahí el nombre capacidades simplécticas. Muy bien, para ello vamos a fijar una notación. Entonces, estoy denotando la bola abierta en 2 dimensiones. Aquí está. Y con Z estoy denotando, observen aquí este subíndice, porque este conjunto eventualmente va a cambiar. Con Z me estoy enfocando en lo que es una franja en el plano. Y para tener una medición, pues va a tener de ancho 2R, donde R es este parámetro. Así bien, tenemos dos subconjuntos en el plano. Aquí hay que tener en cuenta que el amarillo es un conjunto acotado, tiene área finita, en contraste con el cilindro, la región verde. Aquí tenemos volumen o área infinita. El concepto de área es lo que primero va a jugar un rol muy importante en esto de aquí. Muy bien. Entonces tengo estos dos subconjuntos del plano. Y el problema que quiero plantear es, existe un mapeo que va de lo que es este disco abierto a esta tira infinita. Y lo estoy planteando de la manera así tan amplia, porque también quiero en esta plática forzarlos un poco a cómo ir planteando preguntas en un contexto matemático. Entonces, aquí nos damos cuenta de que así como está la pregunta, una respuesta muy válida es, bueno, me puedo fijar en una función constante, que todo lo mande a un punto. Entonces nos damos cuenta de que nuestra pregunta pues requiere todavía afinarse un poco. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? En primera instancia tengo dos objetos, el disco y este cilindro, y estoy estudiando funciones entre ellos. Muy bien. Entonces, como está esta pregunta no es viable matemáticamente, entonces vamos a ir
poniéndole condiciones. Bien. Para ello, vamos a pedirle que la función sea, por ejemplo, lineal. Esa puede ser una condición. Lineal, pero también de que sea inyectiva. ¿De acuerdo? Porque no quiero colapsar lo que es todo el disco en una recta, por ejemplo. Entonces, si quiero que la imagen del disco bajo F pues tenga más estructura. Entonces, podemos preguntar, si tengo arbitrarios R1 y R2, ¿hay una función lineal de manera que esta región vaya a caer aquí adentro? Primera pregunta. Segunda pregunta, bueno, no nada más de que sea lineal, sino que además tenga determinante 1. Ya estamos imponiendo más cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, así como estamos cada vez poniendo más limitantes o restricciones. Entonces, de momento, vamos a quedarnos con el asunto lineal. R1 y R2 son los parámetros arbitrarios. Y quiero ver si hay limitantes para la pregunta. Bien, entonces, una de las diferencias de tener una sesión en vivo a una en video es de que les voy a pedir de que pongan pausa al video y realmente escriban una función lineal que tenga determinante 1 y que tome en cuenta estos parámetros para que la imagen esté adentro de esta región. Y sobre todo de que jueguen con esos parámetros, con R1 y R2. Muy bien. Pausa y hagan ese problema, por favor. Muy bien. Espero que después de haber pensado un poco en el problema, se dan cuenta de que no hay ninguna limitante o restricción con los dos parámetros que teníamos. El parámetro positivo R1, que es el radio, y el parámetro positivo R2, de lo cual está en función la anchura de este. Muy bien. Y la idea de el problema que ustedes acaban de pensar, justamente aquí con el software lo estoy haciendo. Hice esto a propósito, nada más lo alargué. Alargué esta figura. El 2R que aparece aquí, pues ya no se distingue tanto, ¿no? Pero con esto quiero dejar de manifiesto de que R2 puede ser muy pequeño, es decir, el ancho de la franja verde, algo muy angosto, y tal vez R1, el radio del disco muy grande, y aún así sus cálculos le dan que hay una transformación lineal cuya imagen del disco va a caer aquí adentro. Muy bien. El concepto de tener determinante 1 corresponde ya en términos matemáticos precisos al concepto vago de F preserva área. Muy bien. Entonces, cuando yo comento una transformación que preserve área, intuitivamente ustedes la pueden comprender. En conceptos formales matemáticos corresponde a tener determinante 1, suponiendo que es una transformación lineal. Y esto no se limita en 2 dimensiones. Si tienen una transformación lineal de mayores dimensiones, preservar volumen o área
equivale a tener determinante 1. Muy bien. Con este problema se dan cuenta que no hay ninguna limitante y siempre lo pueden hacer. Bueno, si tienen conocimientos de cálculo de varias variables, inclusive pueden dejar a un lado la limitante de tener una transformación lineal y tener una función de R2 a R2 diferenciable. En este caso, el concepto de que esa función preserve área, hay que calcular el jacobiano de la función. Es una matriz de 2 por 2 y se pide que en cada punto el determinante sea 1. Muy bien. Ese es el problema inicial. Y como dije, primero lo planteé muy general, una función del disco a la franja. Después pedimos que fuera, pues al menos lineal, inyectiva, etc. Ese mismo problema, la idea es tratar de generalizarlo. Y, pues bueno, a lo mejor la más evidente para ustedes es irnos a mayores dimensiones. En lugar del disco, van a pensar en una bola, en lo más natural. Y bueno, habría que ver cuál sería una manera de reemplazar esto en mayores dimensiones. Como mencioné, aquí hay un conjunto acotado, aquí no lo hay. Otra manera o variante de generalizar esto es considerar este dominio acotado. Y es lo que tengo en el punto 1. Porque recuerden de que una imposición a la función fue de que preservara área. Entonces, por ejemplo, si en mi codominio tengo algo de área menor a esto, no existe ninguna función. Aquí tenemos área acotada, aquí tenemos área no acotada, y en principio es factible poder mover el disco de área acotada a algo que tiene área que no es acotado. Entonces, esa puede ser una variante. Muy bien. Perfecto, entonces tenemos los objetos de momento en R2, si quieren, y estamos viendo si podemos generar una función con ciertas características de manera que la imagen vaya a caer adentro del codominio. Muy bien. Esto es justamente lo que les comentaba en el sentido de tener F ya en cálculo. Si estamos nada más con álgebra lineal, determinante 1 es correcto. Si ya no es lineal, hay que calcular la matriz de derivadas, su determinante y que tenga 1 en cada punto. Muy bien. Y eso corresponde a una función que va a preservar área. Este tipo de objetos pues corresponden más bien a la geometría que preserva volumen. Un decir en 3 dimensiones volumen, pero es en cualquier dimensión. Entonces, aquí nada más estamos hablando de un problema en la geometría que preserva área o volumen. Muy bien. Y igual les digo, la variante de estos objetos no tiene que estar limitada al interior de una bola y a un conjunto no acotado como la franja. Muy bien. Realmente este problema que les acabo de plantear es un problema que se estudia desde distintos puntos de vista en matemáticas. Yo lo motivé de esta manera por lo que va a venir al final con la parte de geometría simpléctica. Pero esto entra
en problemas de empacar dentro de la geometría que preserva volumen. Son problemas matemáticos desafiantes, pero que se pueden explicar con un lenguaje no tan sofisticado. Y aquí está el ejemplo. El ejemplo de empacar naranjas. Tenemos un contenedor y la idea es encontrar una configuración de manera que el contenedor contenga el mayor número de naranjas. ¿De acuerdo? O bien este de aquí, más o menos como el anterior, mi dominio sigue siendo el disco abierto, el pequeño verde. Y pues hay que confinarlas, hallar un arreglo de manera de tener el mayor número de ellas en este círculo naranja. Es otro problema de empacar óptimo. Por ejemplo, aquí nada más se está preservando la forma del dominio. Pero bueno, les digo, es solo un tipo de problema. Otro problema es, quiero preservar el área, pero puedo deformar mi dominio. Entonces la esfera la puedo mandar a un cuadrado y continuar. Muy bien. Obviamente con las naranjas, cuidado, si no ya van a tener jugo de naranjas, ¿no? Pero igual, entonces, este es un problema, lo estoy poniendo 2 dimensiones, 3 dimensiones, pero es general. Problemas de empaquetamiento o empacar en matemáticas. Bien, y esto de nueva cuenta entra en el concepto de la geometría que preserva volumen. A relajar estos de aquí. En términos ya más formales, si yo tengo un conjunto en Rn, el volumen lo calculamos mediante esta fórmula, ¿de acuerdo? Perdón, el volumen se calcula mediante esta fórmula. Recuerden que aquí tienen las coordenadas de Rn. Obviamente en R2 tenemos la fórmula del círculo, de cuadrado, polígonos. ¿De acuerdo? Pero equivale a lo mismo cuando usamos dx, dy. Para calcular el área de A, por ejemplo. Muy bien. De nueva cuenta, esto es nada más para formalizar este concepto, si ya quieren tener algo realmente más formal. Hasta ahorita había sido muy vago, porque es la idea nada más de transmitir el concepto, la intuición y trabajar con ello. No quiero ser muy formal. Ok. Esto eventualmente va a ser útil, entonces aquí lo tenemos. Así como se calcularía el volumen de un objeto MRN. Ahora sí, vamos a cambiar. Todo lo anterior correspondía a lo que es la geometría que preserva volumen en el espacio euclidiano. Ahora vamos a centrarnos en otro tipo de geometría. Esto se llama geometría simpléctica. Esta es una rama que fue motivada por la física teórica, sobre todo en la mecánica clásica. Muy bien. Hoy en día ya es una disciplina bien establecida con sus propios desafíos. Y es lo que vamos a ver ahora. Nos vamos a estar limitando al espacio euclidiano. Sin embargo, todos los espacios simplécticos euclidianos tienen dimensión par. Así pues,
vamos a hablar de R2, R4, R6, etc. Y va a tener una estructura adicional, que la estoy escribiendo aquí, y eso es lo que va a ser la geometría simpléctica. Muy bien. Todo lo anterior que dije para el caso de R2, preservando área, encaja aquí. Cuando n es 1, tenemos R2, y esto de aquí me está midiendo el área tal cual. Entonces, lo anterior, si bien es cierto, lo pueden generalizar para R3, R4, R5, etc. Aquí ya nos vamos a desviar con la parte simpléctica. Pues bien, vamos a hacer esto un poco más formal, y como comenté, estas dos transparencias son las más técnicas de esta charla. En el espacio euclidiano vamos a considerar las coordenadas de esta forma: x1, y1, x2, y2, hasta xn, yn. Y la parte simpléctica viene dada por una forma diferencial de x1 producto uña de y1 más de x2 de y2 más, etc. Muy bien. Esta es una forma. Entonces tengo una forma en un espacio de dimensión 2n. Así como está, yo no puedo calcular el volumen como antes, porque realmente el volumen pues requiere todo el espacio, las 2n coordenadas. Como aquí tengo una forma, nada más puedo tener en principio control de objetos de 2 dimensiones. ¿Sí? Prácticamente tengo dx de y o sumas de dx de y. Muy bien. Para los alumnos que ya llevaron cálculo de varias variables, aquí está un ejercicio para que pongan la pausa y lo hagan. Esta forma, al multiplicarla por ella misma n veces, lo que van a obtener es justo la forma de volumen del espacio euclidiano. Entonces, de cierta forma, lo que tenemos aquí es más restrictivo, pero también retoma la parte de preservar volumen o de medir un volumen. Muy bien. Omega 0 no, pero su potencia, la n, rescata la manera de calcular volumen. Muy bien. Entonces, esto es lo que se le conoce como el espacio simpléctico euclidiano de dimensión 2n. Y entonces el problema que habíamos visto anteriormente ahora está aquí. Y me voy a fijar en funciones o mapeos que cumplan esta condición. A esto de acá se le llama que preserven la forma simpléctica o bien que este mapeo es simpléctico. Y aquí en el recuadro tengo lo que comenté anteriormente sobre un mapeo que preserva área o volumen en el concepto de la forma diferencial. Aquí está. Es una manera equivalente de decir que F preserva volumen. Recuerden, esta parte apareció cuando calculábamos el volumen de U. Muy bien. Entonces, nos vamos a fijar
en mapeos simplécticos. Y pues la idea para el resto de la charla pues es generar un poco de intuición. Este es un concepto nuevo y entonces ese es el objetivo. Bien, algo importante que tiene que ver con la pausa que se tomaron al hacer este ejercicio es de que si un mapeo es simpléctico, va a preservar volumen. ¿De acuerdo? Y vamos a ver de que no se va al revés. Pero si yo tengo un mapeo simpléctico, va a preservar volumen, pero no se vale lo otro. Y ese pues también es uno de los objetivos de esta plática. Muy bien. Vamos a regresar de nuevo con cierta notación. Esta es la misma que hice para la bola en 2 dimensiones. Ahora la tengo en n dimensiones. Perdón, en 2n dimensiones. Y ahora sí tengo el cilindro simpléctico. ¿Se fijan? Ya omití aquí el 1 que tenía antes. Entonces, esto de acá, nada más tengo limitantes en las coordenadas x1 y y1. Y perdón, aquí me falta un 2. Nada más tengo limitantes ahí. Las demás coordenadas son libres. Y por eso es un cilindro. X1 y Y1 están limitadas y las demás son libres. Muy bien. Notamos de nuevo que esto tiene volumen finito. Esto tiene volumen infinito. Por el inicio, ustedes ya saben que no importa qué tan grande sea este y este tan pequeño, hay una manera de tener una función que preserve área. Como lo vimos en 2 dimensiones, en 2n dimensiones lo pueden hacer. O ya lo hicieron prácticamente. Entonces, una bola muy grande sí va a caer dentro de el cilindro preservando volumen. Y entonces, aquí copié exactamente la misma transparencia, pero ahora en el contexto en el que estamos estudiando. Aquí ya quitamos este 1 y quiero ver si es posible la bola abierta vaya a caer al cilindro y ahora la función tiene que ser una función simpléctica. Bien, recuerden, volumen finito, volumen infinito. Pues bien, Gromov es el que respondió esto y dice de que no se puede, al menos que este radio sea más pequeño que este. Si la bola es más pequeña comparada al cilindro, pues es nada más ponerla dentro. Pero si mi radio de la bola es más grande de lo que es la base del cilindro, no se puede hacer mediante un encaje simpléctico o un mapeo simpléctico. Entonces, es algo totalmente distinto a lo que ustedes resolvieron para el caso de preservar área o volumen. No había ninguna restricción en estos 2 parámetros, pero ya cuando se pone el carácter simpléctico sí lo hay. Y prácticamente lo que nos dice es la bola, colocarla dentro y ya está. Si la bola es más grande, no hay manera de poderla, entre comillas, apachurrar para que vaya a caer dentro del cilindro. Bien, entonces con esto ya tenemos lo que es realmente el contraste entre la geometría que preserva volumen con la geometría simpléctica. Entonces, este fue uno de los grandes resultados en su tiempo
Y a partir de ahí, pues ya nace esta idea de entender la estructura de estos subconjuntos, y la estructura me refiero simpléctica que tienen. Muy bien. Recuerden, al final de cuentas, esto de aquí es un problema de empacar, pero ahora en el contexto simpléctico. Muy bien. Como decía el título, tiene que ver con capacidades simplécticas. Esta palabra pues ya la vimos, R2N con la 2 forma omega 0. Y entonces la idea es entender subconjuntos desde el punto de vista simpléctico, generar invariantes. Muy bien. Y eso es lo que es la capacidad simpléctica. Es un número tal cual. Me fijo en un subconjunto de R2N y me voy a fijar en la bola más grande que puede caer ahí adentro mediante un encaje simpléctico. Entonces, eso es la capacidad simpléctica de un conjunto. Me está midiendo lo que es la bola más grande que va a caer dentro de él, pero mediante un mapeo simpléctico. Muy bien. Entonces, estos de acá pues resultan ser invariantes, datos que nos pueden ayudar a distinguir distintos objetos. Una de las propiedades que pueden ver muy bien es la parte que es monótona. Y bueno, justamente el teorema de Gromov les dice que la capacidad del cilindro es esta de aquí. Entonces, una manera de pensar en la capacidad es como un volumen, pero en términos simplécticos es algo mucho más refinado. ¿Sí? Si nada más nos quedamos en volumen, pues claramente el volumen de U es menor o igual que el volumen de B. Pero la capacidad simpléctica es algo más refinado. Recuerden que el cilindro tiene volumen infinito, pero su capacidad es finita. Muy bien. Ahora quiero resaltar la importancia de cómo se definió el cilindro. Por eso aquí estoy poniendo este de aquí. El cilindro normal, recuerden, es x1 más y1. x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y ese cilindro es el que aparece en el teorema de Gromov. Si yo cambio de coordenada y en lugar de x1 coloco x2, entonces no hay ninguna obstrucción. Ustedes pueden encajar ahí mediante mapeos simplécticos una bola tan grande como quieran y no va a haber ninguna obstrucción. Desde el punto de vista de volumen, prácticamente ese cilindro es lo mismo que el otro, pueden llevar uno al otro. Son idénticos desde la geometría que preserva volumen. Pero en la geometría simpléctica, estos dos cilindros son totalmente distintos. Y bueno, ya para acabar, quiero ponerles también otro resultado interesante. Vamos a fijarnos en S1, el círculo unitario. Está en R2. Me tomo n copias de él y ahora ya tengo un subconjunto de R2N. Muy bien. Este objeto de aquí resulta que tiene volumen 0. Y aún así no es posible este conjunto encajarlo en este cilindro
el cilindro simpléctrico mediante un encaje simpléctrico. Son cosas que no se puede dar. Entonces, si hay rigidez o es muy robusta la geometría simpléctrica comparada con la geometría que preserva área o volumen. Y con estos ejemplos, pues mi idea fue contrarrestar la intuición que generaron al principio y que resulta que ya no se vale en el contexto de la geometría simpléctrica. Todo nace a partir de este resultado de Gromov, pero bien, esto nomás fue una parte. Hay toda una área y toda una gama de problemas relacionados con estos mapeos simpléctricos, teniendo objetos más interesantes, y también el dominio se cambia un poco. Pues les agradezco mucho la atención. Espero con ansias verlos el día de la sesión, platicar con ustedes, resolver sus dudas y también, como lo vieron al inicio, tienen mi correo electrónico y ya me pueden contactar desde antes si así lo desean. Agradezco la atención, el tiempo que se tomaron en ver este video y de nueva cuenta agradecerle a Adriana la oportunidad que me dio de poder compartir estos intereses míos de matemáticas con todos ustedes. Que sea de provecho y un placer haber estado con ustedes. Adiós.